hemos venido teniendo unas clases, una serie de clases en donde hemos visto cómo el cuerpo, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, se ve afectado de muchas formas, de muchas maneras. Estábamos viendo anteriormente que tuvimos una clase así muy puntual sobre la amargura, la depresión, y en esta noche vamos a continuar con la ansiedad. Cómo la ansiedad afecta en nuestro cuerpo. Hay enfermedades que son naturales, pero hay enfermedades que vienen de la mente, del alma, y que afectan físicamente nuestro cuerpo y lo deterioran y lo acaban. Y nosotros sabemos que tenemos que cuidar ese templo tan precioso que Dios nos ha dado. Así es de que si usted tiene ahí su agenda de apuntes, tómela ahí su Biblia y estemos con la actitud en esta noche de recibir palabra, de aprender un poco más y de que todo lo que en esta noche veamos pues nos sirva para nuestra vida. Dios nos habla a través de su palabra y en todos los aspectos Él nos forma y hace de nosotros cada vez unas personas más llenas de sabiduría y formadas y edificadas por Él. Entonces la ansiedad es un trastorno, es algo que es como un afán, es algo que es un sentir que no deja tener paz a las personas. Y este afán, este sentir, este ahogo, enferma el cuerpo, lo enferma. Todos en alguna forma, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido ansiedad, y nos hemos enfrentado a cosas que han producido en nosotros, Dios mío, es todo que activa todo nuestro sistema nervioso. Y pues lo importante es saberlo controlar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que presentarnos a una entrevista, pues eso causa nervios tremendos, porque no sabemos cómo es que va a ser la cuestión, con quién vamos a tener que hablar, qué cosas nos van a preguntar. Entonces esto pues obviamente va a traer en cada una de las personas nerviosismo. También, por ejemplo, cuando alguien tiene que recibir una noticia, una respuesta de algo, pues no sabemos qué es lo que va a llegar y pues obviamente todas estas cosas nos hemos enfrentado. Cuando alguien tiene que hablar ante el público, cuando tiene que pararse ante una cámara y dar una clase de la ansiedad, pues eso puede producir ansiedad. Cuando a alguien le toca presentarse en un escenario grande donde hay muchas personas y sabe que hay muchas personas escuchándole, pues obviamente todo eso va a traer unos síntomas diferentes a nuestra vida cotidiana. Pero pues obviamente cuando nosotros lo sabemos manejar, no pasa nada. Lo tremendo, lo peligroso es cuando esto se sale de control. Yo me acuerdo en alguna ocasión una entrevista que nos presentamos muchísimas personas. Era una entrevista muy importante, era una entrevista de trabajo. Y fuimos muchos, habían conmigo bastantes. Y recuerdo que había una chica ahí que iba a presentar la entrevista conmigo. Y esta mujer estaba demasiado nerviosa. Ella no se podía controlar. Eran tantos sus nervios que ella se empezó a morder el labio inferior. Se mordía su labio, se lo mordía. Y pues yo trataba de no mirarla porque pues como que eso se contagia. Cuando mi mamá decía, el que espera desespera. Y es verdad, cuando uno ve una persona ansiosa, cuando uno, pues como que eso sin querer a uno como que también empiezan a dar esos nervios y no entiende por qué. Ve a la persona ahí nerviosa y uno también empieza a sentir. Entonces esta mujer estaba muy nerviosa. Y en el momento pues de la entrevista, yo creo que todos los que estábamos ahí, pues obviamente teníamos nervios, pero pues igual uno sabía que ahí Dios estaba con uno y que el Señor lo ayudaba y pues como que descansaba en Él. Cuando terminamos la entrevista, esta persona literalmente, su labio inferior estaba sangrando de los nervios. Entonces yo le dije, venga, ¿usted por qué estaba tan nerviosa? Dijo, yo no sé. Es más, en el momento en que nos hicieron, pues porque fue una entrevista grupal, nos hicieron las preguntas, esta mujer se pegó una vida tremenda. Entonces miramos cómo cuando estos síntomas, esta ansiedad se sale de nuestras manos, pues llega a ser muy peligrosa. La ansiedad es como prevenir un peligro o a una amenaza del futuro. Es como cuando las personas están
se sienten en peligro, se sienten amenazados y entonces se activa, ¡pum!, se activa de una forma tremenda en el sistema nervioso. A diferencia del miedo, el miedo se produce por algo que es real, pero la ansiedad es algo imaginario. ¿Por qué? Porque la ansiedad es algo que va al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Qué peligro traerá esto? Es cuando las personas se sienten completamente amenazadas por algo que pueda venir y que pueda traer mal. Eso es la ansiedad, algo imaginario. Realmente las personas ansiosas están pensando en lo que va a pasar a futuro y eso les quita la paz y eso no les da tranquilidad. No sabemos cómo me va a ir en la exposición, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? ¿Será que me voy a equivocar? No sé qué me van a preguntar en la entrevista, qué tal se me olvide, qué tal haga el ridículo, no sé qué va, es ese temor a eso que va a venir. Las personas cuando tienen ansiedad se sienten en peligro, se sienten a toda hora amenazados, sienten que todo lo que viene en contra de ellas. Hay un negativismo tremendo, un pesimismo. No creen que de pronto las cosas van a salir bien, sino que no, me va a ir mal, va a haber un peligro, va a venir, va a acontecerme algo malo. Escuchaba yo de alguien que decía que conocía a una señora que tenía mucho dinero, ya era pensionada, había ganado bastante dinero, había ahorrado, pero que nunca salía, nunca conoció nada. Y decía que ella le tenía pavor a los aviones porque los aviones era seguro que era un seguro ahí inminente, eran muy inseguros y que el avión era un peligro tremendo, entonces esa persona nunca se subió por eso a un avión. Pero por carretera tampoco viajaba porque en las carreteras las estaban atracando, robaban, ocurrían muchos accidentes, se iban a los abismos. Entonces esa persona, por ese temor de lo que le podía ocurrir en el transcurso, en el camino, no viajaba, no conoció nada, se la pasaba encerrada, no salía porque la podían atracar, porque afuera había gente muy mala, había gente maleante que de pronto le podían hacer daño, que donde ella saliera, pues ella misma se estaba exponiendo a un peligro tremendo. Entonces fue una persona que murió encerrada, metida en su casa, llena de temores, llena de miedo y a toda hora pensando en lo malo. Eso hace la ansiedad. Es cuando solo se ve lo malo, cuando solamente se ven las cosas malas, cuando no podemos saber que puede venir, uno se puede arriesgar y uno dice, bueno, pues puede que salga, puede que no. Las personas con ansiedad no se arriesgan porque saben que puede venir algo mal. Desconfía de las personas que conoce recientemente. Cree que todo el mundo le va a engañar, cree que todo el mundo le va a traicionar, cree que todo el mundo está esperando el mal para esta persona. Entonces no puede tener una buena relación de amistad, no puede tener amigos, porque para ser amigo hay que mostrarse amigo y hay que darle confianza a las personas. Generalmente las personas ansiosas son solas porque no pueden compartir con las otras personas. Le molesta el gozo del otro, le molesta a las personas que están contentas, gozosas. ¿Por qué? Porque esa persona ha perdido también el gozo. Qué tremendo cuando una persona no tiene gozo en su corazón. Se ve a toda hora como una angustia, su seno fruncido, se ve a toda hora como que hay un desespero tremendo en esas personas y cuando ve a alguien que está contento, que está alegre, pues como que eso le irrita y le molesta y no puede creer que haya otra persona que esté contenta con todas las cosas que están aconteciendo. Como otra persona puede estar contenta y yo no, como otra persona le puede estar yendo bien y a mí no. Piensa mucho en algo y eso lo lleva a la ansiedad. Pensar mucho en una sola cosa. Cuando yo pienso, medito y sigo pensando en lo mismo y por qué me hizo esto y por qué pasó esto y por qué pasó, qué consecuencias va a traer. Saben que hay personas que mientras todo el mundo está durmiendo ahí, uno puede ver que todo el mundo está durmiendo y la persona ahí pensando en lo mismo y se trasnoche, puede durar con insomnio, porque eso es lo que hace la ansiedad, quitar el sueño, quitar el descanso. Saben que nuestro cuerpo necesita descansar porque es la forma en que recobra fuerzas nuevas para cada día enfrentarse a lo que llega en el día. Pero cuando una persona ha durado toda la noche pensando, dándole vueltas al mismo asunto,
dándole vueltas a lo mismo, pues no puede descansar. Quizás al otro día va a amanecer cansado, va a amanecer malhumorado, va a amanecer fatigado y lo peor es que la situación todavía está ahí. Pensar mucho en algo no es bueno. Pensar mucho en algo que me ha ocurrido, que está ocurriendo o que va a ocurrir, pues no es bueno. Porque si no le podemos dar solución, pues ni modo, dejárselo en las manos de Dios. Cuando aprendemos a pensar la palabra de Dios y nosotros vimos en alguna de estas clases que decíamos cómo Filipenses nos lleva a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo puro. Esos pensamientos son pensamientos de bien, pero hay pensamientos que no son pensamientos buenos y que lo que hacen es atormentarnos, es quitarnos el gozo. Las personas que tienen ansiedad son personas que no tienen gozo en su corazón, son personas que no pueden disfrutar lo bonito que Dios da, las bendiciones de Dios. Son personas que no ven esas bendiciones, son personas que como no tienen gozo en su corazón, no pueden disfrutar una cena, el salir con su familia, el sentarse a ver un programa de televisión, disfrutar momentos sencillos, cotidianos, pero que son los que enriquecen nuestras vidas. Y ven el peligro donde realmente no existe, en todo ven el peligro. Si vamos a hacer algo en grupo, entonces no, porque las personas me pueden estar haciendo algo, me pueden estar planeando algo para que a mí no me vaya bien, para que no esté bien. Cuando uno habla con estas personas, generalmente son negativas y no tienen nada bueno para dar. Eso hace la ansiedad, quitar lo bueno que podemos nosotros tener. Generalmente las personas ansiosas, generalmente, no siempre, son controladoras. Hay personas que quieren tener el control de todo. Controlan su familia, controlan su casa, controlan todo. Quieren tener absolutamente el control de todo. Y cuando ese control se sale de sus manos, entonces ellos pierden el horizonte. Hay personas que yo conozco el caso de una persona que ella maneja personal, es jefe, y ella quiere tener absolutamente el control de las personas que trabajan con ella, de sus empleados, de las personas que están ahí. Quiere conocer a dónde van, lo que piensan, lo que hicieron, por qué no estaban, si van a moverse de su lugar. Quiere conocerlo todo, porque le gusta tener el control. Y ella cree que esta persona cree que mientras tenga el control de todo, las cosas van a funcionar. Pero lo más tremendo es que no es así. El control de las cosas, de algunas cosas nosotros las controlamos, pero el control de la vida la tiene Dios. Dios tiene el control. Por eso, cuando ven que no pueden controlar el futuro, porque ninguno de nosotros podemos controlar el futuro, ahí es cuando llega la ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este negocio? Si no llega a funcionar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta inversión que yo hice? ¿Cómo voy a salir de eso? Empiezan a crear los problemas antes de llegar el momento. Antes de llegar el momento ya muchas personas se enferman literalmente, empiezan a tener los síntomas porque quizás estaban viendo en el noticiero, hay una noticia donde una persona le empezó a tener un dolor y ya por ese dolor le descubrieron un tumor y bueno, y esa persona literalmente yo también he sentido ese dolor, no, eso es que yo también tengo un tumor igual y empiezan a crearse unas películas muy tremendas. Así es de que si en algún momento usted ha sentido esa ansiedad en su vida, ahí tiene que hacer un pare. Tenemos que hacer un par porque no todo el mundo es malo, son malos buenos, yo lo creo, porque no todo el mundo quiere ir en contra de nosotros, porque no todo el mundo está planeando lo malo para nosotros, porque no todo el mundo se alegra de nuestro mal. Hay gente buena, hay gente que alrededor nos ayuda muchísimo en nuestras vidas. Hay cosas que en la vida pasan y nosotros no vamos a poder tener el control. Por eso la palabra de Dios, si nosotros mirábamos este versículo, que quiero que lo guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón y lo tengamos ahí. Busque usted si ya lo ha subrayado, pero téngalo ahí presente. Primera de Pedro 5:7. Este versículo lo citamos la semana pasada. Y Primera de Pedro 5:7 dice, echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a repetirlo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice la palabra ahí, toda esa ansiedad, todo lo que le produce temor, todo aquello que de pronto me da desconfianza, déjenlo en las manos de Dios, porque tenemos que saber que Dios cuida de nosotros, Dios cuida de sus hijos. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y cuando yo soy su hija y tengo ese conocimiento y tengo esa certeza, entonces yo puedo descansar plenamente en mi Dios, en mi Padre Celestial. Por esta razón, no podemos dejar que la ansiedad que a todo el mundo en algún momento nos ha llegado esta situación, nos domine. Nosotros tenemos el control, nosotros tenemos autocontrol de nuestras emociones. Encontré una frase muy hermosa que decía, la ansiedad no hace que el mañana sea mejor, sino que el hoy sea peor. Estando ansioso, yo no soluciono el mañana, no lo voy a arreglar, no voy a aportar nada para solucionar cosas que ni siquiera han de llegar, pero sí me estoy dañando mi hoy, lo estoy acabando, porque todas estas cosas entonces son las que me quitan la paz. Hay cosas que definitivamente nosotros no vamos a poder cambiar. Hay cosas que van a llegar simplemente y no las vamos a poder cambiar porque ya están ahí. Yo quisiera que usted buscara en Mateo, hay un capítulo tan bonito que enfatiza tanto y creo que es muy bueno citarlo cuando hablamos de la palabra ansiedad. Busque en Mateo 6:26. En el libro de Mateo 6 encontramos cómo aquí a través de esa palabra el Señor nos calma y nos dice, ya, cálmese. ¿Saben qué es lo bonito cuando nosotros conocemos de Dios? Porque cuando nosotros conocemos su palabra, la leemos, meditamos en ella, como que decimos, ay, sí, tanto afán, tanta angustia, no hay necesidad de tanto. Las personas que no conocen al Señor, de pronto podríamos decir, sí tienen la excusa porque no conocen estas promesas, pero usted y yo estamos conociendo las promesas de Dios y las tenemos que hacer ahora reales en nuestra vida. Miren lo que dice Mateo 6:26. Dice, no, primero él llega diciendo, no os afanéis, no se afanen. El afán y la ansiedad no traen nada. Dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Algo tan sencillo. El Señor nos dice, no se afanen por eso. ¿Acaso nosotros sabemos si el día de mañana va a llegar? Ni siquiera estamos seguros. Hoy vamos a acostarnos a dormir y decimos en paz me acostaré y asimismo dormiré. Eso es lo que nosotros pensamos, pero no sabemos si el Señor le place venir esta noche por nosotros y toda esa ansiedad y ese afán para mañana, pues de nada sirvió. Miren lo que dice el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más de que nosotros nos afanemos, nos angustiemos, no vamos a poder cambiar cosas que ya están. No vamos a poder cambiar la estatura. No la podemos cambiar. Por mucho que nosotros nos afanemos, habrán cosas que van a suceder y que sucedieron en nuestras vidas y que no las vamos a poder cambiar. Simplemente tenemos que recibirlas y saber que ahí Dios está obrando. Que ahí Dios está obrando. Dicen en el versículo 30, todo este capítulo es muy hermoso, pero escogí estos versículos como más puntuales. En el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dios tiene cuidado de nosotros. Eso lo dice la palabra Pedro. En Pedro nos dice, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de sus hijos. ¿Acaso Dios nos va a dejar a nosotros sin comer? Si nos va a dejar a nosotros sin el vestido, ¿acaso Dios nos va a descuidar? Dios nos cuida. Y yo soy testigo de que Dios nos cuida. Y he visto cómo la mano de Dios ha estado siempre conmigo. Pero también he escuchado muchos testimonios de ustedes, de personas que en esta noche ahí están, nos están escuchando y nos han dicho, Dios ha sido un proveedor tremendo. He escuchado en esta semana varias personas que dicen, en estos momentos de
de escasez, de pronto de trabajo, en estos momentos en que hemos tenido que estar en las casas, ahí hemos visto la mano de Dios de una forma especial y testificaban y nos contaban, Dios nos ha dado la provisión que nosotros no esperábamos de una forma, pero excepcional. No nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado nada. Ahí ha estado la provisión y es porque nosotros sabemos que Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh, Él no nos va a dejar abandonados. Cuando usted y yo tenemos la confianza puesta en Él, sabemos que Él hará. Vale la pena preocuparnos tanto. Yo podía ver cuando empezó al inicio de esta pandemia, la gente empezaron a escuchar en las noticias que iba a faltar, a escasear el mercado, y empezó la gente como loca a salir a los supermercados, a las plazas, a ir a llenar sus canastos, gente que se endeudó con la tarjeta de crédito, con las diferentes tarjetas, mercados de 500, 600 mil, porque creían que se iba a acabar todo el mercado y que tenían que llenarse y se provisionaron de cualquier cantidad de cosas. Era increíble. Yo decía, pero ¿cómo en plena pandemia la gente haciendo filas terribles en los supermercados, llevando montones de papel higiénico? Y yo, pero ¿qué está pasando, Dios? La gente en el desespero de que todo se va a acabar. Pero sabemos que Dios cuida de nosotros y ahí ha estado Dios. La gente cuando se llena de ansiedad, se afana, empieza a ver todo como una tragedia terrible. Es verdad que todo esto que está pasando pues es peligroso y es grande a nivel mundial y que nosotros no lo podemos ver como algo que es insignificante. No, es verdad que todo esto que ha producido tanto caos a nivel del mundo, pues hasta ahora nosotros aquí en Colombia estamos llegando como a momentos en donde de pronto decimos, va a llegar ahorita más contagio, ¿qué irá a pasar? Muchas preguntas pueden llegar a nuestra mente, muchas preguntas. Podemos decirnos entonces, ¿y si esta enfermedad se prolonga? ¿Y si llegara a tocar a alguno de mis familiares? ¿Y si yo salgo a trabajar y me contagio? ¿Y si la congregación empiezan a contagiarse todo el mundo? ¿Y qué va a pasar? Y empiezan todas esas preguntas a dar vueltas. Pero si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, pues seguramente todas estas cosas, estas preguntas nos van a atormentar. Es una situación muy difícil, es una situación de cuidado, pero es una situación en donde sabemos que Dios hará, Dios estará con nosotros y Dios cuidará de nosotros. La ansiedad quita la fe, quita la fe. Quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que tengamos ese temor, ese miedo y que no veamos lo que Dios puede hacer tan grande. Dios es un Dios grande y poderoso y eso lo tenemos que tener aquí y aquí. Cuando la ansiedad llega, las vidas como que cambian de rumbo. Yo conocí el caso de alguien que en un momento de situación difícil se comía las uñas, literal, se comía las uñas así, y uno le decía, pero cálmese ya, no va a solucionar nada comiéndose las uñas, se rompen la ropa, es un desespero tremendo. Y eso no tiene sentido cuando nosotros hemos creído en el Señor. Sé que hay veces puede llegar a nuestros hogares, sé que en cualquier momento llega, sé que nosotros podemos ahí ser blanco de la ansiedad en algún momento difícil de nuestras vidas, pero también sé que la palabra del Señor nos dice que Dios cuida de nosotros y eso tiene que ser más importante que todas las otras cosas que lleguen y eso tiene que ser más importante que todos los pronósticos que hayan en el futuro. Nosotros no sabemos qué futuro nos espera todavía. No sabemos qué futuro les espera a nuestros hijos, pero no nos podemos desesperar por lo que ellos van a vivir. Yo no puedo andar en un mundo de angustia, de preocupación, qué le va a pasar, cómo irá a ser su futuro, con quién se va a casar, con quién va a vivir el resto de sus vidas, será que va a conseguir. No podemos andar en eso. Mas si nosotros descansamos, tomamos fuerzas en Dios, pues seguramente vamos a tener más fuerzas para continuar.
Por eso quiero recomendarle en este tiempo que es un tiempo de pandemia difícil, cójase de la mano de Dios. No deje que la ansiedad le gane. No deje que la preocupación por lo que va a venir le gane. Sabemos que todos estamos expuestos y que en algún momento pues vamos a tener que enfrentar, salir otra vez, retomar nuestra vida normal y cotidiana. Pero una cosa nos queda y es confiar en nuestro Señor. Amén. Hay muchos motivos para que la ansiedad llegue a nuestras vidas. Puede ser la familia, el estudio, la falta de empleo, la parte económica. Tantas cosas hay que pueden llenarnos de ansiedad, pero solamente tomamos aire, respiramos y saber que en la palabra hay muchas palabras, muchísimas veces cuando se repite la palabra no temas, no temas. 365 veces se repite la palabra no temas. Porque el temor siempre va a estar ahí, porque cuando nos vamos a enfrentar a algo desconocido, pues obviamente eso va a producir temor. Pero el Señor le dijo a Abraham un día, no temas. Cuando él tenía que ir a enfrentarse y saber que él iba a ser el padre de generaciones, no temas. Sí, ahí también vemos como un Josué recibió, no temas, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. El Señor nos dice en esta noche, no temas, no temas. Ahí está Dios con nosotros, en medio de la situación que se esté pasando. Ahí está el Señor, no temas. ¿Saben por qué? Porque el temor muchas veces es lo que nos impide ver lo bueno. Porque toda esta ansiedad, porque todo estas cosas que vienen en nuestras vidas son los que nos impiden lanzarnos a hacer cosas nuevas. La ansiedad produce fatiga, produce ahogo, produce sudoración en las cosas, en las enfermedades que produce la ansiedad. Yo he visto gente literal que siente que se ahoga, que no puede respirar, que en el momento en que le tocó enfrentarse, que le tocó pasar al frente, se ahogan, pierden el control, no pueden. Gente que dice, tengo un dolor de pecho, es que no puedo, yo no voy a lograrlo, ¿no? Y empiezan a enfermarse, literalmente se enferman. Gente que la ansiedad produce insomnio, están toda una noche pensando y no solucionaron nada. También produce la taquicardia, el corazón se va a mil. ¿Cuántos infartos? ¡Pum! Ahí llegan fulminantes. Por lo mismo, el corazón palpita mil y no pueden controlarlo. Tomamos aire, seguimos adelante y esperamos en Dios. Hay personas que han tenido que llegar a un hospital, que han tenido que llegar de urgencias y que realmente sus exámenes, que le hacen normal todo, es por la misma mente, es por lo mismo que ellos disparan todas estas enfermedades. Irritabilidad, cuando la gente no quiere que le hablen, no le digan nada, por favor, todo el mundo ahí en silencio porque hay un problema grandísimo. Ese problema grandísimo no existe, sino en la persona que lo está creando. Cuando yo miraba eso, yo decía, sí, saben que sí. Hay muchas veces que uno se preocupa y se da cuenta después, al tiempo, le da risa y dice, uno se preocupaba tanto por cosas que realmente no valían la pena. Uno se preocupaba, se imaginaba, hacía así escenas tremendas, tremendas películas de cosas que realmente nunca imaginaron. Cuando uno era niño y hacía mal o cometía ahí un error, uno ya se imaginaba cómo la mamá iba a reaccionar, lo que le iba a decir, se formaba tremenda. Por eso en muchas ocasiones esa misma ansiedad hacía que las personas mintieran, ocultaran, cometieran más errores. Y uno se acuerda y dice, no era nada grave, no era nada tan grave como parecía en ese momento. No son tan graves las cosas como hay veces las vemos. Hay veces formamos así tremenda tragedia de cosas que realmente en las manos de Dios tienen solución. El futuro nosotros no lo conocemos, no sabemos lo que va a venir, pero la palabra nos dice que cada día trae su propio afán, y que en ese día, pues cuando venga el afán, pues nos vamos a preocupar, pero días antes no. ¿Por qué nos vamos a preocupar por cosas que no sabemos ni siquiera si van a llegar? El mayor antídoto para la ansiedad,
Cuando uno va al médico, cuando va al psicólogo, cuando empieza el médico general y le revisa y dice, usted no tiene nada, usted tiene una crisis ahí tremenda de nervios, de ansiedad, pero usted no está enfermo. Incluso yo escuchaba en estos días que decían, "Ay, están viniendo mucha gente aquí enferma con las muelas fracturadas", y yo decía, ¿y por qué? Decía, porque la ansiedad hace eso. Muchas veces que aún se desgaste, que el mismo calcio se acabe, que las muelas se... Y yo decía, ¿tendrá que ver eso? Decía la persona, sí, ha venido muchos días, como la gente ha estado tan encerrada, ha llegado una crisis tremenda y han llegado muchas muelas fracturadas, me decía la doctora, y me parecía como curioso escuchar esas cosas. Entonces, uno de los antídotos de las cosas que las personas recomiendan cuando va a un médico, entonces le dicen, tiene que descansar, tiene que tratar de dormir, tiene que hacer deporte, porque el deporte uno libera y todas esas energías ahí, es importante hacer el deporte, tiene que comer bien, le dicen a uno nada de alcohol, nada de cafeína, descansar. Pero yo creo que el mayor antídoto de todos es descansar en Dios, es descansar en Dios. La gente entonces empieza a tomar aire, a respirar, no, yo no puedo comer esto, y se tiene que controlar. El médico entonces le dice, si usted no maneja eso, se va a enfermar más realmente. Hay personas que han empezado a sufrir de diabetes por la ansiedad, gente que ha empezado a sufrir de cosas que antes no sufría y es por causa de enfermedades que se disparan por los mismos nervios, que es la ansiedad. Y yo buscando, miraba un salmo muy bonito. En Salmo 118 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, Jehová está contigo. Y a pesar de que muchos se levanten en contra tuya, ahí estará Dios. Ahí Dios nos guardará y nos protegerá. Pero no vale la pena preocuparse tanto, no vale la pena preocuparse tanto por lo que ha de venir. Cada día, pues, dice la palabra, trae su propio afán. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero yo quisiera que usted buscara en la Biblia el Salmo 121. Hay un salmo muy hermoso, Salmo 121. Salmo, y ojalá usted pudiera subrayarlo, marcarlo, ahí tenerlo, porque son las palabras que Dios habla, que debemos guardar en nuestro corazón. No podemos decir que nunca nosotros vamos a sufrir de ansiedad, que van a llegar, no. Porque en cualquier momento llega, al igual que la depresión. En cualquier momento y a cualquier persona. Niños ansiosos. Yo miraba el caso de algún niño en alguna ocasión que le tocaba pasar a exponer. Entonces yo dije, bueno, vamos a exponer este tema. Y yo me acordaba cuando a mí me tocaba exponer que aún se llenaba de nervios. Entonces yo les miraba la carita y pasaban con esa angustia. Y me acordaba y sentía como lo que ellos sentían en ese momento. Y entonces antes de ponerlos a exponer ahí al frente, yo les trataba de tranquilizar y les decía, tranquilos, ustedes todos pueden, ustedes todos saben y van solamente a contarnos a todos nosotros lo que está pasando. Y como que los niños tomaban aire, cambiaba su rostro, pero yo me metía en la angustia de ellos, porque aunque para uno es tan sencillo, no tiene sentido que un niño se esté angustiando y verlos de pronto muchos adultos como que lo disfrutan, ver el sufrimiento de esos niños. Para mí era muy, muy, muy triste porque yo me acordaba cuando de pronto uno veía que los profesores disfrutaban con el dolor y con la angustia de las personas. Y creo que lo mejor era darles como la tranquilidad y decirles tranquilos, lo van a hacer aquí tranquilos porque no va a pasar nada, nadie se va a reír, nadie se va a burlar, solamente les vamos a escuchar. Si de pronto a nosotros nos hubieran dado eso, pues la vida no hubiera sido tan dura, no hubiéramos tenido tanto temor de pasar al frente. Pero gracias a Dios que hay personas que nos animan y nosotros mismos vamos descubriendo que nosotros podemos. Entonces, cuando llegue ese temor, cuando llegue esa ansiedad, cuando lleguen eso que creemos que no vamos a controlar, guarde eso en su corazón. Dice el Salmo 121, 4. He aquí no se adormecerán
ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y quiero regalarles este salmo. Jehová guardará tu entrada, tu salida. Jehová te cuidará. No se va a dormir el que nosotros nos cuida. No va a estar adormecido el que guarda a su pueblo. Él nos va a ayudar. Él es nuestro guardador. Y cuando llegan esos momentos y cuando llega esa intranquilidad, entonces yo digo, Señor, tú estás ahí. Tú eres el que me guardará de todo mal. Eso lo dice tu palabra en el Salmo 121. Tu palabra dice, no, Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y desde ahora dice la palabra, y para siempre. Cuando yo leía este salmo, yo decía, Dios, así es. Esta es la palabra que a mí me conforta. Esta es la palabra que a mí me da fuerza y que yo digo, Señor, yo no estoy solo. Como cuando le decimos al niño que va a pasar a exponer, tranquilo, no te preocupes, no va a pasar nada. Es solo una exposición. Entonces el niño lo mira a uno, toma aire y se siente tranquilo. Aquí el Señor nos está diciendo, cuando nos ven esa angustia, como cuando nosotros vemos a ese chico, nos está diciendo, Señor, tranquilos, tranquilos, yo estoy con ustedes, yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar. Así es de que la ansiedad tiene que salir de nuestras vidas. Hay veces dejamos que todas estas preocupaciones, estas angustias lleguen a nuestras vidas. Y van a llegar, claro que sí, pero lo importante es que aquí hay un hombre, hay una mujer de bendición, de oración y de fe. ¿Qué cree? ¿Qué pretende la ansiedad? Quitarnos la fe, quitarnos el gozo, quitarnos el vivir cada día con alegría, compartir lo hermoso que es la vida. Saben que lo más hermoso y lo que uno más aprecia es el tener la oportunidad de vivir. Y mientras haya vida, pues habrá oportunidad de comenzar de nuevo. Hay errores que cometimos y que no los vamos a poder solucionar. Vienen consecuencias, pero sí las vamos a poder enfrentar de la mano de Dios. Hay cosas que usted y yo no podemos controlar. El empresario o la persona con mucha autoridad, con mucho dinero, ante estas cosas, pues no puede hacer nada. Ante las cosas que llegan, pues no puede hacer nada. Podrá tener mucho título, podrá tener todo lo que sea, pero hay cosas en que nos damos cuenta que solamente Dios tiene el control. Dios tiene el control. Así que cuando te enfrentes a esas situaciones que te producen ansiedad, respira fuerte y recuerda la palabra que el Señor te da. Si es una entrevista, si es un momento, un negocio, si es lo que sea, vas a decir, Dios es mi guardador, Dios está conmigo. Cuando uno va a los psicólogos, le dan a uno como truquitos, cosas para evitar los nervios. Pero yo confío en la palabra de Dios y yo sé que la mejor medicina, que el mejor antídoto realmente es creer que Dios está con nosotros.